Presento, soy el alumno Luis Alvarado, perteneciente a la carrera de Derecho, Universidad Técnica Particular de Loja. Como introducción, pues quería darles la bienvenida y pues agradecerles que se han dado un poco de su tiempo para tratar de este tipo de temas, que es un taller dirigido a conocer los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Para ello se ha realizado un estudio normativo, considerando las leyes que regulan estos derechos dentro del Estado, las cuales vamos a compartir con cada uno de ustedes y pues esperando que les sirva para que lo puedan multiplicar en sus familias o amigos. Hay que recalcar también que esta actividad nos permite desarrollar el proyecto de vinculación que actualmente mantiene la Universidad Técnica Particular de Loja, cuyo tema es las garantías de los derechos digitales de los jóvenes de la ciudad de la información. Para partir, y un punto clave, se debe conocer la importancia de este taller radica en el proceso de absorber todos los conocimientos sobre el tema que abordaremos hoy, lo que implicará una concientización de las personas y favorecerá al empoderamiento de cada uno de los derechos que tenemos. El propósito de este taller también es difundir la normativa sobre los derechos digitales del Ecuador. Los beneficiarios, este taller va dirigido para jóvenes de 18 a 29 años de edad en todo el territorio ecuatoriano. ¿Cuál es el fin o qué queremos conseguir con estos talleres? Pues se pretende concienciar a las personas y grupos de atención prioritaria sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información en la República del Ecuador. Los objetivos son dos específicos. El primero, capacitar a la colectividad sobre la normativa que poseen los derechos digitales de los jóvenes del Ecuador mediante este taller, y también conocer la percepción de los jóvenes sobre el tema analizado y el que se les va a presentar. Pues ahorita les invito a revisar la metodología que se ha hecho mediante un sustento y estudio con el fin de que les pueda servir y utilizar para cumplir con los objetivos planteados de esta campaña que se encuentra haciendo la universidad. Entonces empezamos. La normativa sobre los derechos digitales de los jóvenes en el Ecuador, pues tenemos que empezar por la introducción. De acuerdo a información obtenida en fuentes bibliográficas, podemos destacar que el uso agigantado de las tecnologías de la información, bien llamadas TICs, se han encargado de mostrarse con la necesidad de fortalecer y consolidar un marco legal que promueva y proteja el ejercicio de los derechos digitales en la juventud ecuatoriana. Sabemos y conocemos en gran parte y la mayoría de niños, niñas, jóvenes y adultos, pues que en la actualidad las tecnologías de la información son las más utilizadas, ya sea de manera de adquirir conocimientos, de relacionarse por temas de distancia con personas, las facilidades de información que nos permiten obtener. En este caso, pues es actualmente importante e impredecible que nosotros conozcamos los derechos que en la actualidad se han normado para lo que es las tecnologías de la información. ¿Qué son los derechos digitales? Pues en la actualidad la conectividad a la red es muy común, tanto para niños, niñas, jóvenes y adultos. Es así que es necesario que las leyes ecuatorianas y de todos los países se adapten a proteger los derechos digitales de los jóvenes y las personas en general. Esta clase de garantías son esencialmente una extensión de las recogidas dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, adaptadas a la era del Internet. A pesar de su importancia, no existe un convenio internacional que recoja estos derechos en un documento único. Como podemos observar, pues los derechos digitales vienen o se derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muchos de nosotros conocemos cuáles son nuestros derechos, pero conforme avanza el tiempo, pues tenemos que aprender a adaptarnos a lo que es la evolución en lo que es tecnologías, y más que todo adaptarlos a nuestra época. Es así que, como lo acabé de leer, pues existe un convenio, no existe un convenio internacional que recoja estos derechos en un documento único. Pero cada legislación a nivel nacional, en este caso cada país, pues puede realizarlos en leyes que lo permitan y protejan este tipo de derechos. Las tecnologías de la información y la comunicación
han cambiado la forma en que se vulneran nuestros derechos a la libertad de expresión, al acceso a la información o a la privacidad, dejando que los jóvenes sean más expuestos a sufrir cualquier tipo de vulneración. Es así que requiere normar y garantizar los derechos digitales. Conforme avanza la tecnología, pues existen muchas vulneraciones en lo que es derechos digitales, tales como la libertad de expresión, que no nos permiten expresarnos de la manera que nosotros queramos, el acceso a la información, el derecho a la privacidad. Al momento de nosotros no tener un computador, no tener o disponer internet en nuestros domicilios, pues se nos está privando del acceso a la información y más que todo también enfocándose en lo que es el derecho a la privacidad al momento de nosotros no compartir o que una plataforma nos permite y nos dé todas las garantías de tener una privacidad con nuestra información personal. Es así que los jóvenes están expuestos a sufrir cualquier tipo de vulneración y que al Estado le corresponde normar y garantizar los derechos digitales de todos. Entre los derechos tenemos el acceso universal y gratuito al Internet, como les explicaba, pues es una responsabilidad del Estado facilitar este medio de información actual que ayuda a los niños, niñas y jóvenes pues a informarse de manera más oportuna y tener información que requieran para sus actividades diarias. La libertad de expresión digital, la privacidad y expresión y protección de datos, el derecho a la protección al menor, pues son temas delicados en lo que es derecho a la protección al menor, qué plataformas pueden realizar, qué visitas a ciertas páginas pueden entrar, pues todo ese tipo de restricciones, pues el Estado también se debería encargar. Y nosotros como en muchos de los casos padres, hermanos, pues deberíamos estar al tanto de este tipo de vulneraciones de derechos. El derecho a la intimidad digital, el derecho a la ciberseguridad, que en la actualidad también es una materia que se estudia y se la trata de manera eh, común sobre lo que es el ciberseguridad a nivel estatal, y el derecho a la no discriminación en el mundo digital, entre muchos que protegen al usuario relacionado con este tipo de tecnologías. Bueno, dirigiéndonos netamente a la normativa vigente, pues tenemos la Constitución de la República del Ecuador como para recalcar en el artículo 17, que dice facilidad para el acceso universal a tecnologías de la información y comunicación, en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. En la actualidad se vulnera bastante este derecho porque netamente por parte del Estado las facilidades son muy nulas, especialmente en lo que es territorios donde no llega señal de internet, no se tiene los suficientes recursos como para tener una computadora, un celular. Entonces, pues se estaría vulnerando netamente por parte del Estado este derecho. En el artículo 44, que nos indica el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes y se asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos. Se atenderá el principio de sus intereses superior y sus derechos prevalecerán sobre las demás personas. Como conocemos, pues los derechos de todos como personas pues son prioritarios para cualquier legislación o normativa que exista en los países. Es así que el Estado se encarga de promover de forma prioritaria el derecho, el desarrollo integral de niños, de niñas y adolescentes, y esto en la actualidad se deriva a la facilidad de información que se puede obtener. En el artículo 63 de la Constitución, en el numeral 19, pues está el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y decisión sobre la información y datos de este carácter, así como la correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la utilización del titular o el mandado de la ley. Este tema y en este artículo pues, se plasma lo que es el derecho a la protección de datos de carácter personal. En la actualidad, muchas de las personas vulneran sus derechos al momento de que se contactan por parte de redes sociales, páginas de información o de ventas, donde les solicitan información de carácter personal, mismos que malutilizan esta información con fines de acoso, con fines de estafas. Entonces, ahí es donde se está vulnerando. Y es así que se debe tener una capacitación
sobre cómo conocer este tipo de amenazas, que en la mayoría de sus casos pues son a niños, niñas y adolescentes, y también adultos, que uno a veces también por desconocer este tipo de temas pues caen en este tipo de delitos tipificados también en la actualidad en la normativa vigente. También tenemos la normativa de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, pues dicha ley tiene por objetivo garantizar el derecho a la protección de datos personales y que incluye el acceso y decisión sobre la información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. El Código Orgánico Integral Penal, aquí es donde se tipifican las conductas relativas al mal uso de la tecnología de la información y comunicación, conocidas como TICs. Aquí esto se va relacionado directamente a la vulneración de los derechos digitales y también a las infracciones penales consideradas como delito. Uno de los principales, pues tenemos el grooming, que es el engaño al joven con finalidades sexuales posterior. En el artículo 173 pues, del COIP tenemos el contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos, que es un delito que se está poniendo de moda en la actualidad. Que nos detalla la del siguiente texto. La persona que a través de un medio electrónico telemático proponga concentrar un encuentro con una persona menor de 18 años, siempre que tal propuesta, perdón, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento con finalidad sexual o erótica. Será sancionada con una pena privativa de la libertad de 1 a 3 años. Cuando el acercamiento se obtenga mediante cohesión, intimidación, será sancionada con pena privativa de 3 a 5 años. Aquí podemos observar que hay una sanción por este tipo de infracción penal que es más direccionada a lo que son menores de edad, pero su manera de captar es netamente por medios informáticos, entonces es un tema muy, muy importante y a tener en cuenta que afecta de gran manera a la sociedad y a la juventud en este caso. La persona que suplantando la identidad de un tercero o mediante el uso de una identidad falsa por medios electrónicos o telemáticos establezca comunicaciones de contenido sexual o erótico con una persona menor de 18 años o con discapacidad será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Igual esto va relacionado al anterior artículo. El artículo 174 pues se relaciona a la oferta de servicios sexuales con menores de 18 años por medios electrónicos. La persona que utilice o facilite el correo electrónico, chat, mensajería instantánea, redes sociales, blog, fotoblogs, juegos en red, en cualquier medio electrónico o telemático para ofrecer servicios sexuales con menores de 18 años. En la actualidad también se presenta bastante este delito y más que todo la captación por lo que hay redes sociales que ofrecen a los menores de edad, pues algún beneficio puede ser relacionado con dinero, algunas facilidades a nivel de gusto de las personas. Como conclusiones, pues a este taller y hasta a lo que es referente a la normativa que nos protege o nos protege a lo que es niños, niñas, adolescentes, pues serían de manera personal. El Código Orgánico Integral Penal contiene varias conductas que han sido tipificadas y que no contienen una sanción determinada, pero se debe considerar que existen representantes de jóvenes niños que no saben ni cómo poner una denuncia, en este caso sufriendo ser víctimas de algún delito relacionado con la tecnología. Una situación que genera bastante preocupación en la actualidad, o en el peor de los casos, no quieren denunciar por miedo a represalias, dejando a los responsables en la impunidad. En este caso, pues, lo relacionado a lo que es las denuncias, que sería muy importante que conozcan lo que son representantes, padres de familia, con el fin de mitigar este tipo de infracciones penales, más que todo que juegan con la vulneración de los derechos y con la integridad e intimidad de los menores, que es de gran importancia. Dentro de los delitos cibernéticos es importante la prevención, así que el Estado, en compañía de las instituciones encargadas, deben trabajar en políticas públicas que orientan a prevenir a las niñas y adolescentes estas conductas que son un mal para la sociedad, en donde se truncan sueños, proyectos de vida de jóvenes que han sido víctimas de la delincuencia. Hablamos de delincuencia porque se tipifica, como lo revisamos anteriormente, en el Código Integral Penal y en la legislación nacional, pues que este tipo de manipulaciones, juegos con promesas falsas con fines sexuales a menores de edad, pues considerado como
como infracciones penales y que tienen una sanción. Es por eso que el Estado debe realizar campañas con las instituciones con el fin de trabajar políticas públicas que permitan la protección de estos derechos. La normativa del Estado ecuatoriano debe fomentar políticas públicas que permitan la protección de los derechos digitales de los jóvenes, con el fin de generar un ambiente de control y seguridad por parte del Estado hacia ellos. Es decir, que se cree un medio de control y seguimiento a los diferentes casos de vulneración de los derechos. Al reconocer los beneficios de las tecnologías de la información y comunicación, pues se podría plantear la necesidad de no descuidar otras necesidades sociales. En otras palabras, el conectar el desarrollo con las TIC con otras dimensiones de desarrollo social. Ejemplo, las diferentes relaciones sociales que mantienen los jóvenes, conocer amigos, practicar algún deporte, etc. Todo esto con el fin de dirigirlos a una sociedad de la información operativa y perfectamente compatible con el bienestar social del joven o adolescente. Y como para finalizar, pues las recomendaciones, se recomienda que los jóvenes que no deben quedarse callados al ser víctimas de la delincuencia, deben tener la confianza de sus padres y contar todo lo que está pasando, para que ellos puedan poner la denuncia correspondiente en fiscalía o en algún ente de control del Estado, o al personal del sistema especializado integral de investigación, con el fin de que el responsable sea sancionado por las actividades que realiza y evitar que muchos más jóvenes caigan en lo mismo, porque recuerden que no es solo uno, sino son varias las personas que tratan de convencer. A los jóvenes usuarios de Internet, pues se debe recomendar que tener las debidas precauciones al respecto del ingreso a páginas web, el uso de aplicaciones, el manejo de redes sociales, entre otros elementos que ayudan a evitar ser víctimas de los delitos cibernéticos que atenten contra su integridad. Otra recomendación a las niñas y adolescentes, pues deben tener en cuenta los peligros que conlleva el uso irresponsable de Internet, sobre todo de las redes sociales, que en la actualidad está de moda. Saber en qué sitios web se puede entrar y en cuáles no. Y si alguna persona desconocida les está molestando o acosando, pues se debería hablar con las personas de más confianza y nunca permanecer en silencio, tampoco en impunidad. Las instituciones educativas están en la obligación de dar charlas y estar prestos a dialogar con los estudiantes que tengan muchos problemas relacionados con este tipo de hechos relacionados con la tecnología y dar seguimiento y búsqueda de solución. Aquí hay como recalcar que no solo en el hogar se puede establecer un tipo de control, sino que también los docentes de unidades educativas, instituciones, pues deberían dar una guía pues a los jóvenes con el fin de que puedan no ser víctimas de este tipo de hechos y actos delictivos mal vistos en la sociedad. Eso es todo, pues agradezco a todas las personas que están conectadas y que pudieron revisar este tipo de capacitaciones que se realizan. Agradecerles por su tiempo y más que todo que en futuro nos permitan seguir trabajando con ustedes y con el fin de realizar una mejor propagación de la información que nos sirven para ser un poco más responsables en el ámbito familiar y encaminado a la protección de los derechos de nuestros hijos, primos, sobrinos, que es lo principal. Eso es todo y muchas gracias. Una buena tarde.